Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Elsimari Sierra Rosario. Estoy aquí con ustedes para presentar nuestra Escuela Bíblica para Jóvenes del Expositor Senda de Vida. Y recuerden que este estudio bíblico es presentado por el Instituto Teológico Betel y por el Concilio de Iglesias de Jesucristo, el Buen Samaritano, el Departamento de Educación. Así que, juventud, me invito a que busque conmigo el estudio número 24 del Expositor Senda de Vida. Hoy se encuentra con nosotros nuestra hermana Alexandra, parte de la directiva de la Asociación de Jóvenes. Ella me va a acompañar, así que buscamos el estudio bíblico 24, que se titula de la siguiente manera: Lidia, una mujer de negocios. Lidia, una mujer de negocios. Y recuerde que estamos bajo la unidad de servidores detrás de la escena, así que vamos a estar hablando de personajes de la palabra que quizás no eran famosos, pero su trabajo en la obra del Señor fue importante, ¿verdad? Así que vamos entonces a lo que es la idea principal, y dice de la siguiente manera: al reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas, podemos descansar en su perfecta voluntad. Y qué bueno es saber que a pesar que quizás en el mundo haya crisis, haya caos, haya desilusión y desesperanza, qué bueno es saber que aunque todo esté en descontrol, para los que amamos al Señor y los que confiamos en el Señor, todo está bajo el control y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice el versículo para memorizar. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y a mí me llama mucho la atención este versículo, juventud, porque qué bueno es saber que el Señor nos escogió primero a nosotros, ¿verdad? Que no miró nuestras imperfecciones, que no miró quizá nuestra desobediencia, nuestro pecado, y que Él quiso escogernos a nosotros, y que luego de redimirnos puso en nosotros un fruto. Pero lo importante es que este fruto lo llevemos, no que el fruto esté, es que lo llevemos y que el fruto permanezca en nosotros. Amén. Así que vamos a entrar de lleno a la lectura bíblica, que está en Hechos capítulo 16. Me siguen. Hechos 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y dice la poderosa palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, y nos obligó a quedarnos. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la primera mujer que se convirtió en el continente europeo. Así que esta historia es muy importante, y más que fue una mujer. Ustedes saben, mujeres al poder. Mira lo que dice el comentario acerca del tema. La historia de hoy nos presenta un cuadro de una mujer llamada Lidia. Ella vino a ser la primera persona convertida en Europa, miembro fundador de la iglesia que el apóstol Pablo fundó en su segundo viaje misionero en la ciudad de Filipos, población que por tener un puesto militar de avanzada se convirtió en una colonia romana con privilegios especiales. Lidia era una mujer de negocios, una comerciante vendedora de púrpura, una costosa tintura que provenía de una ciudad llamada Tiatira, famosa
por la industria de lana y teñido de telas. Esto hacía de Lidia una mujer adinerada y de alta clase social. Sin embargo, como todas las ciudades griegas, era un centro pecaminoso. Allí campeaba la inmoralidad y la idolatría, pero Lidia, en medio de tanta idolatría, buscaba a Dios. Probablemente Lidia era gentil, que abandonó su paganismo, abrazó el judaísmo porque le parecía que eso le acercaba a Dios, al Dios vivo y verdadero. Lo bello de esta historia es observar la soberanía de Dios al orquestar esta conversión. Le fue prohibido a Pablo continuar predicando en Asia y es casi obligado a viajar a Europa. Fue una orden del Señor. Allí fue impulsado a asistir a una reunión de oración donde había una mujer sedienta de Dios, a quien Dios tocaría su corazón para escuchar atentamente las palabras del apóstol y producirse ese milagro de la salvación. La conversión de Lidia no es fruto del buen hacer de Pablo, de sus sabias palabras, de su psicología, de la calidad de su discurso, de lo profundo de la charla, sino de Dios. Y qué interesante saber es que esta mujer no se convirtió en una sinagoga, esta mujer no se convirtió en un templo, esta mujer se convirtió a orillas de un río, porque ahí ellos se reunían, ese grupo de mujeres, a adorar al Señor, y precisamente Pablo fue llevado a ese lugar a traer una palabra, y esta mujer escuchó esta palabra, la atesoró tanto en su corazón, que recibió la conversión en su vida. Amén. Así que vamos entonces a leer algo de la introducción, y dice de la siguiente manera: al igual que los apóstoles, las mujeres le acompañaron, apoyaron y sirvieron en su ministerio. Ellas permanecieron fieles hasta su crucifixión y muerte. Fueron las primeras que vieron la tumba vacía, en recibir el aviso de la resurrección de Cristo, en ver a Cristo resucitado. También fueron las primeras en avisar a los discípulos de la resurrección del Señor. Lidia, la protagonista del estudio, fue también la primera persona convertida en Europa, donde se inició la iglesia de los filipenses. La participación de la mujer ha sido crucial en el reino de los cielos. Jesús vino a honrar a la mujer, y me encanta esta clase porque yo sé que hay muchas personas que quizás están en contra de lo que es el ministerio de la mujer, y aquí vemos un claro ejemplo de cómo una mujer puede dejarse utilizar por el Señor y ser instrumento de bendición. Así que, mi hermano joven que me escucha, que me ve, Dios no hace acepción de persona. Dios usa, mira, Dios usa hasta una mula. Si tiene que usar hasta un animal, lo va a usar. Así que no limitemos el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Así que vamos al desarrollo del estudio. Alexandra va a estar ahora conmigo y vamos a comenzar hablando bajo el subtema una mujer escogida para salvación. Y dice la pregunta: ¿es el evangelio un asunto solo para algunos pobres e ignorantes, como dicen algunos? ¿Qué tú crees, Alexandra? ¿Es el evangelio un asunto solo para pobres o ignorantes, como dicen algunas personas? Mira, ese refrán realmente lo dicen muchas personas. Muchas personas dicen, no, eso de ser cristiano, eso es para los que tienen necesidad de creer en algo, eso es para la gente que no tiene estudio, eso es, tú sabes. Pero también la palabra lo dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona que está aferrada a los bienes materiales, la persona que no tiene a Cristo, la persona que no tiene, vamos, ¿cómo lo diríamos? Alguna convicción, va a pensar en eso, pero no. El evangelio es para todo aquel que decide creer en Cristo. Es una decisión que todos tenemos que tomar. El evangelio es para todos. Ahora bien, queda de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese evangelio que hemos recibido? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí ahora? Así que te dejo, Elsimari. Y precisamente vamos a hablar entonces de una mujer que buscaba a Dios. Si tú no le buscas, no le vas a encontrar. La palabra dice que el que busca, halla. ¿Y a quién va a hallar? Al Señor. Así que Lidia era una mujer de negocio, era comerciante, era pudiente, tenía dinero, estaba bien posicionada. Ella vendía púrpura, que era una tintura muy costosa,
que provenía de una ciudad llamada Tiatira. Ella participaba de las reuniones de oración que hacían grupos de mujeres judías junto al río, seguramente por falta de una sinagoga en la ciudad. Así que vemos que estamos frente a una iglesia que prácticamente estaba comenzando, pero esta iglesia su composición era de mujeres. ¿Y dónde se reunían estas mujeres? A las orillas del río. ¿A qué? A estudiar la palabra del Señor y a adorarle, porque en ese momento no tenían un templo, una sinagoga. Dice que la estrategia de Pablo en su programa de cada día era visitar un lugar, pues como judío tenía las puertas abiertas para compartir la escritura y a través de ella presentar a Cristo el Mesías esperado. Pero a falta de una sinagoga en Filipos, salió al río donde un grupo de mujeres se reunían a adorar a Dios. Probablemente Lidia era gentil, claro que sí, pero una gentil que abandonó el paganismo y abrazó el judaísmo porque le parecía que eso le acercaba al Dios vivo y verdadero. Lidia estaba haciendo lo mejor que sabía para buscar a Dios. Ella, consciente de su necesidad espiritual, sabía que había algo más que vivir una vida terrenal. Ella intuía que había algo más, una vida eterna. Y así que vemos aquí a una mujer que estaba bien posicionada, obviamente en lo que es la sociedad, y que no importando que ella estaba bien acomodada económicamente, aquí vemos cómo el dinero no es una razón para que las personas se sientan llenas. O sea, hay personas que piensan que porque tienen dinero, tienen felicidad, tienen prosperidad, pero no. Esta mujer reconoció que a pesar de que ella estaba bien económicamente, ella necesitaba buscar de Dios y era una mujer que buscaba a Dios. Y después dice el tema B, Dios prepara los corazones para salvación. ¿Por qué? Porque Pablo fue obediente a llevar el evangelio a los de Macedonia. Macedonia era en Grecia. ¿Qué decía el Señor en los primeros versículos? Que él tuvo una visión de que pasara a Macedonia. Y el Señor no le revela a Pablo, este hombre orando para que pasara a Macedonia. Pablo no se iba a mover allá a Grecia. Pero Dios fue fiel para preparar y abrir los corazones para salvación. Escuche esto, ni Lidia ni Pablo abrieron el corazón. Dios lo hizo. Él es quien abre el corazón, Él es quien toca, Él es quien interviene en la vida. Nosotros somos sus instrumentos, nosotros somos los que proclamamos la palabra, pero la obra final la hace el Espíritu Santo. Porque Él es quien toca el corazón, Él es quien puede llegar a lo más profundo, a lo más íntimo, a nuestros sentimientos, quizás esas áreas oscuras que nadie conoce. Ahí llega el Espíritu Santo cuando nosotros proclamamos la palabra. Y esta mujer fue tocada por Dios. En ese momento ocurrió el mayor de los milagros. Ella recibió la salvación eterna y fue adoptada en la familia de Dios. ¡Qué gloriosa esperanza! El creador del universo está activamente obrando en los corazones, atrayendo con ternura a los pecadores que no merecen su amor. Como dice este famoso himno, aunque yo no te pueda ver, yo sé que tú estás obrando, porque la realidad es que el Señor se glorifica en nuestras vidas. La palabra comienza a fluir y quien comienza a tratar con nuestros corazones es el Señor. Y el Señor es experto en trabajar en el corazón del hombre. Amén. Así que ahora vamos a pasar a Hechos 16, 12, 14. Ya discutimos entonces lo que fue Hechos 16, 9 al 12. Y dice aquí que en el subtema, una mujer que deseaba encontrar a Dios. Y de eso me va a hablar Alexandra. Alexandra, ¿cuáles crees que son los planes que Dios tiene para ti? Así planeó el encuentro con Lidia. ¿Qué tú crees? ¿Qué planes tiene Dios contigo? Vamos, ¿qué me puedes decir por ahí? Mira, yo solo sé que no sé nada. Es mentira. No, pero vamos, la palabra lo dice en Jeremías. Los planes que yo tengo para vosotros son planes de bien y no de destrucción.
sus planes son mayores que los nuestros, así que Dios se manifieste en mi vida y planifique Él. Yo no tengo problema con eso. Pero aquí me encanta mucho esta lección, porque también es una enseñanza para nosotros, Elsimarí. Y antes de hablar un poco de lo que dice la lección, algo que me gusta mucho de esto, y ya tú lo dijiste, no fue ni Lidia ni fue Pablo quien abrió el corazón. Fue Dios quien lo abrió. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos como que, diantre, pero es que la palabra que yo tengo no es como que suficiente, o es que yo no sé mucha palabra, pero es que mira, no es lo que tú digas, es lo que Dios va a manifestar en ese momento. A ti y a mí solamente nos toca obedecer, Elsimarí, juventud que nos escucha. A nosotros lo que nos toca hacer es obedecer, ir a donde Dios nos mande, hablar lo que Dios nos diga, que de lo demás se encarga Dios. Así que esos son los planes que nosotros tenemos. Dale, Elsimarí. Y yo no sé si a ti te ha pasado, Alexandra, nosotros como ministros del Señor a veces nos invitan a las congregaciones a predicar y hay veces que nosotros tenemos un mensaje que decimos como que, Señor, en serio, ¿qué es lo que yo voy a predicar? Y pues predicamos porque obviamente estamos bajo la obediencia del Espíritu y para sorpresa de nosotros se acaba el culto y ese es el día que más gente se acerca, que la gente te escribe, te llama y te dice, wow, como Dios me habló, wow, ese mensaje era para mí. Y quizás nosotros lo veíamos insignificante, quizás nosotros pensábamos que era un mensaje quizás hasta hueco y vacío, y uno decía como que, Señor, tú no te vas a mover aquí, pero es que es Dios quien prepara los corazones, es Dios quien conoce la necesidad, y acuérdate que tu necesidad no necesariamente es mi misma necesidad. Podemos concordar en algún momento, pero tenemos necesidades diferentes y por eso es que el subtema de esta parte comienza diciendo que Dios prepara el camino para la salvación. ¿Y qué dice Alexandra? ¿Qué pasó con Lidia? Mira, aquí la lección nos dice, Lidia no sabía lo que sucedería ese día. Ella nunca se imaginó que tendría un encuentro que cambiaría su vida completamente. Y lo mejor es que cada detalle fue orquestado por la providencia divina. Pablo iba en una dirección diferente, pero el Espíritu no le permitió continuar y le mostró una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía ayuda. El apóstol se convenció de que necesitaba ir a anunciar el evangelio en ese lugar. Luego de que llegaron a la ciudad de Filipos, Pablo decidió asistir a una reunión de oración de mujeres judías junto al río en un día de reposo. Fue justo allí donde sucedió la conversión de la primera persona en el continente europeo, una mujer llamada Lidia. Y mire, sí, María, esto me llama mucho la atención porque dice, como yo leía al principio, dice, Lidia no sabía lo que sucedería ese día. Y muchas veces nosotros llegamos a la casa de Dios con una expectativa inmensa de que hoy es campamento, hoy Dios me destruye, hoy Dios me habla, hoy es el ripipí, el chamaquita linda, pero no. Es que Dios se va a manifestar cuando Él se vaya a manifestar. Y yo no sé tú, pero las experiencias más increíbles que yo he tenido con Dios, que mi corazón ha explotado, que yo no puedo contenerme. ¿No te Yo las esperaba? pero ¿No te las esperaba? no, yo no me las esperaba. Eso fue como que, mira, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tú estás haciendo? Mira, wow, cálmate. Esos son días que uno llega como que, oye, el culto. Lo más seguro, Lidia llegó al río. Hoy es otro día. Hoy vamos a adorar. Hoy vamos a tal vez a leer algo, ¿verdad? Hoy vamos a estar junto al río. Pero qué lindo que ese fue el día que hoy Dios dijo, hoy es el día del encuentro. Hoy es el día en que yo abro el corazón de Grecia. Hoy yo abro el corazón de Macedonia, porque eso fue lo que pasó. Dios no solamente abrió el corazón de Lidia, Dios abrió el corazón de Lidia, abrió el corazón de su familia, y a través de ella y su familia fue que creció y nació la iglesia. Eso es así. Así que esto es increíble. Prepárate para el día en que Dios abra tu corazón.
porque lo que va a pasar es que la palabra se va a manifestar. Y eso es lo que me encanta de esta lección, y termino mi parte y dice, una mujer de oración y adoración. Ella había acudido a la reunión de oración donde también adoraba a Dios, y estando allí Dios abrió su corazón para que estuviera atenta y escuchara el mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Lidia oyó y creyó, como dice la escritura. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacernos creedores de las bendiciones de Dios? Asistimos a la iglesia, participamos de las reuniones de oración, pasamos tiempo de calidad leyendo la palabra de Dios. ¿Realmente deseamos conocer y encontrarnos con Dios? Es una pregunta fuerte. Si Dios movió a Pablo a la ciudad de Filipo porque allá había una mujer esperando escuchar el mensaje de salvación, ¿no crees que tú hoy estás estudiando esta lección porque Dios tiene un mensaje para ti? Permite que Él toque y hable a tu corazón. Y yo quiero añadir una pregunta más. Ahí decía, ¿realmente deseamos conocer y encontrarnos con Dios? Entonces quisiera yo añadirle una pregunta a esta, y sería, ¿realmente nosotros queremos ser los Pablos y llevar el mensaje a Lidia? Yes. Que Dios cambie los planes completamente. Y de un lugar que había dicho que íbamos, ahora nos está redirigiendo a otro. ¿Queremos nosotros tomar esa misión? No sé. El Señor nos llamó fue obediencia. Sígalo, María. Si no, Amen. Amen. Mira lo que dice la reflexión. El joven cristiano de hoy enfrenta muchísimos retos y desafíos y necesita ser dirigido por Dios. La oración, la adoración y escuchar el mensaje de la palabra son alimentos que nutren el espíritu y el alma. Tenemos que llenarnos del Señor. Tenemos que sacar tiempo para escuchar palabra de Dios, para adorar, para entonar cánticos, y la mayoría de esas cosas las hacemos en las iglesias, en los templos. Durante este tiempo de cuarentena quizás no pudimos congregarnos en el templo, pero yo le aseguro a usted que usted podía levantar su altar de oración en su casa, que usted estuvo en cultos por Zoom, sí, porque ahora la iglesia era por Zoom, usted sabe. Y no hay nada más hermoso que nosotros estar cimentados en la roca y de nosotros ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando tú buscas a Dios en oración y adoración, como decía Alexandra, Él va a salir a tu encuentro. Y cuando Dios vaya a salir a tu encuentro, entonces que Dios va a comenzar a trabajar con tu corazón. Mira lo que dice aquí. Una mujer que demuestra su fe en Dios. Hechos 16:15. Lidia fue una mujer obediente, características demasiado muy importantes. Dice, y cuando fue bautizada, porque como dijo Alexandra, ella se convierte, ella se bautiza, ella hace que su familia venga a los pies del Señor, y también ella le ofrece hospedaje a los misioneros, porque acuérdense que eran de otro lado. Iba a decir algo, Alexandra. Mira lo que dice aquí. Y cuando fue bautizada, Lidia no dudó ni un momento en demostrar que había creído al obedecer al Señor en la ordenanza del bautismo. Ella tuvo el honor de ser la primera mujer cristiana en ser bautizada en todo el continente europeo. Y no solo eso, también se esforzó para que su familia creyera en Cristo, y su familia fue bautizada. ¿Qué bendición logran? Es lograr que nuestros seres queridos vengan a los pies de Cristo. Tenemos la promesa precisamente dada del apóstol Pablo de otra alma salvada en la misma ciudad, el carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Promesa que se había cumplido esa misma noche, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en la casa. Enseguida se bautizó con todos los suyos y se regocijó con toda su casa el haber creído a Dios. Y otra característica que tenía esta mujer, y ya estamos finalizando, es que además que era una mujer obediente, es que era una mujer comprometida, compromiso. Y eso es una palabra que muchas personas le huyen hoy en las iglesias,
porque yo sé que llevar un puesto no es fácil. Llevar un puesto no es fácil. Se te van a presentar dificultades, quizás vas a tener problemas, situaciones difíciles, vas a llorar, vas a sufrir, pero Dios quiere que nosotros nos comprometamos con Él para que su obra crezca. Aun cuando era una recién convertida, demostró su compromiso con Dios y su obra. ¿Qué hizo esta mujer? Ofreció hospedaje a los misioneros en su casa. Qué bueno es saber, ¿verdad? Cuando nosotros viajamos a estos países, que estos hermanos, wow, a mí me rompe el corazón y el alma cuando te dejan sus camas, cuando te dejan sus cuartos. Quizás tienen poco, pero como quiera ellos se van a dormir a los carros, a la sala, al piso, al batella, al patio. Y uno se siente como que, wow, Señor, estos son personas que tienen un compromiso con la obra del Señor. Qué hermoso gesto de amor cristiano. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si no demostramos nuestra fe con los hechos reales de amor, probablemente sea que no la poseamos. Dios abrió su corazón y ella abrió las puertas de su casa para el avance del reino. Al parecer, en el hogar de Lidia se continuó predicando la palabra de Dios, pues cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, después de haber sido maltratados allí, se dirigieron a la casa de esta nueva convertida. Mire qué casualidad, gloria al Señor. Es muy probable que su casa albergara la iglesia de los filipenses, que llegó a ser muy amada por el apóstol Pablo, y asimismo fue una de las iglesias que más apoyó su ministerio. Y dice la reflexión, Pablo escribió, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. ¿Cuál es esa buena obra? ¿Qué tienes que tú realizar? Así que vamos a leer la conclusión. Alexandra dice que Lidia nos recuerda que la salvación es del Señor, no del evangelista de renombre, no del líder, no del pastor. La salvación es del Señor. Jesús dijo, porque Él es soberano, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aleluya. Juan 6:44. Si somos del Señor, alegrémonos, porque Él nos ha escogido para salvación. Además, Lidia nos anima a compartir el evangelio, porque no se trata de nuestro buen desempeño, sino de Él, que es el que toca los corazones. Nosotros somos simplemente sus vasos, sus instrumentos. El Señor es quien finalmente hace la obra de las personas. Lidia nos inspira a servir en la obra del Señor. Ella abrió las puertas de su casa para el servicio de los misioneros. Qué hermoso ejemplo. Nuestros hogares pueden ser usados como un centro para el avance del evangelio. Como Lidia, sigamos llevando el evangelio, descansemos en la verdad, que es Dios quien hace la obra. Así que vemos como Lidia, siendo una mujer de negocio, pasó a estar involucrada en los negocios del reino del Señor, ¿verdad? Y el Señor trajo salvación a su vida. Un día, como cualquier otro, que ella estaba allá en el río, adorando y escuchando palabra del Señor. Así que hasta aquí nuestra clase. Agradezco a nuestra hermana Alexandra que estuvo en esta noche con nosotros. Incluso los demás muchachos no pudieron estar. Enviamos saludos de parte de nuestra presidenta de jóvenes, Jessica Montañez, de la Asociación de Jóvenes del Buen Samaritano. Y recuerden que esta clase bíblica fue presentada por el Instituto Teológico Bethel y el Departamento de Educación de nuestro Concilio de Iglesias de Jesucristo del Buen Samaritano de Puerto Rico. Así que, juventud, les espero próximamente en las próximas clases, para la redundancia. Así que comparte este video y déjese edificar por el Señor. Recuerde que la salvación puede llegar a tu vida y Dios puede tratar con tu corazón y completar la obra que inició en ti. Solo tienes que buscarlo, obedecerlo y comprometerte con Él. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias, Alexandra.